Desde la Cámara de la Propiedad de León, en colaboración con la Nueva Crónica de León, tratamos de formar y divulgar asuntos relacionados con la propiedad. Hoy vamos a tratar de un asunto novedoso, el valor de referencia, que se ha introducido ahora en este mes de enero del año 22 en el que estamos. ¿Qué es esto del valor de referencia? El legislador ha querido que no declaremos los impuestos por los valores o precios que fijamos los ciudadanos. Tradicionalmente se ha venido exigiendo que se declare el valor real de los bienes. Este valor lo determinaba la legislación y era comprobado por la Administración a través de unos métodos, y la jurisprudencia ya había establecido los sistemas de revisión de estos valores, del valor real. Con la nueva legislación cambia radicalmente la forma de pagar nuestros impuestos, porque se introduce un nuevo concepto que es el valor de referencia. ¿Qué es el valor de referencia? Bueno, en primer lugar, lo que realmente introduce es que tenemos que pagar el impuesto a través de lo que se llama el valor de mercado. Este valor de mercado es el precio previsible que se podía vender un bien libre de cargas entre partes independientes, así lo define la legislación. Ahora bien, este precio previsible parece que es un concepto determinado, pero en materia de bienes inmuebles el legislador nos da ya el concepto, porque dice, o nos lo define, nos dice que ese valor de mercado va a ser precisamente el valor de referencia. El valor de referencia, por lo tanto, está fijado por la Administración y es el valor de mercado, como digo, determinado por la Administración, y que va a servir para fijar la base imponible, la cuantía sobre la que vamos a tener que pagar determinados impuestos, en concreto el impuesto de sucesiones y donaciones y el impuesto de transmisiones patrimoniales, por ejemplo las ventas o las hipotecas, que es lo que más afecta a los ciudadanos. Este valor de referencia se determina por la Dirección General del Catastro, haciendo un análisis de todos los precios de todas las compraventas que se realizan ante notarios y se inscriben en el registro de la propiedad. En base a todos estos datos que estos profesionales aportan a la Dirección General del Catastro, el Catastro hace un informe anual del mercado inmobiliario y de ahí saca unos precios, unos valores medios de mercado por zonas. Podemos meternos en la sede electrónica del Catastro y podemos ver que hay un mapa en el cual distintas zonas, el ejido tendrá un precio medio, la zona centro otra, la lastra, la zona universitaria, etc. Ahí podemos ver los precios medios. Estos precios medios después hay que individualizarlos al final de cada año a través de unas resoluciones de la Dirección General del Catastro a cada bien concreto, a cada referencia catastral, a través de unos módulos y a través de unos coeficientes de cálculo que no tienen más interés, y se publican todos los años, de manera que todos los años podremos conocer cuál va a ser, o tendremos un valor distinto de nuestros bienes. Este valor no debe confundirnos con el valor catastral. El catastro, ya sabemos que es un inventario de todos los bienes del Estado, donde se describen todos los bienes que hay en el país, y en él se describen los bienes, y entre la descripción o características de los bienes se dice el valor, características económicas, como es el valor catastral y ahora el valor de referencia. El valor de referencia se fija, como acabamos de decir, todos los años, teniendo en cuenta esos valores o precios de mercado que aportan los profesionales fedatarios, como son los notarios, y se revisa cada año teniendo en cuenta esos precios medios aportados por estos profesionales. Sin embargo, el valor catastral se fija a través de unas ponencias de valores cada X tiempo, transcurren bastantes años, y se revisan anualmente a través de la ley de presupuestos, a través de unos coeficientes de actualización. Por lo tanto, son bien distintos. Además, el valor de referencia va a servir de base imponible a partir de ahora al impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, como decimos, ventas, hipotecas sobre todo, pero también al impuesto de sucesiones y donaciones. Sin embargo, el valor catastral se mantiene y sirve de base imponible para el impuesto de bienes inmuebles municipal. Por otra parte, el valor de referencia tenemos posibilidad de acceder a conocerlo todos los ciudadanos a través de forma permanente, a través de la sede electrónica del Catastro, después veremos la forma, y el valor catastral, sin embargo, está restringido, de manera que solo puede conocer su valor, este valor de catastral solo puede conocerlo la persona titular del bien. Dicho esto, únicamente añadir como diferencia de ambos valores que
ninguno puede superar el valor de mercado y por eso en el valor de referencia todos los años se aprueba un coeficiente corrector, actualmente está en el 0,9, que casi es un 10%, menos del valor que han sacado ese análisis que han hecho de los precios aportados por los notarios y sin embargo el valor catastral en el momento de la ponencia, en el momento que se establece, se dice que no puede superar el 50% de valor de mercado. ¿Y para qué sirve este valor de referencia? Este valor de referencia sirve para fijar la base imponible en el impuesto de sucesiones y donaciones y en el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Ahora bien, hay que declarar, sirve de base, pero realmente lo que hay que declarar es el mayor de las dos siguientes magnitudes. Bien, el valor declarado en la escritura, por ejemplo, el precio de una compraventa fijada en la escritura, si es superior a ese valor de referencia, por el que hay que autoliquidar es por el valor de mercado, el valor declarado. Sin embargo, si es al revés, es el valor de referencia superior al que las partes han pactado en una escritura de compraventa, en ese caso es el valor de referencia por el cual tenemos que autoliquidar. Por consiguiente, el valor de referencia va a ser la base imponible mínima de tributación a partir de ahora. Esto tiene importancia porque, como antes vimos, este valor se fija por la Dirección General del Catastro teniendo en cuenta precios medios, pero de una forma muy objetiva, sin tener en cuenta ni si es exterior o interior el piso, en diferencia con otros con los que se ha considerado para hallar ese precio o valor medio, y tampoco se tiene en cuenta si está reformado, la ubicación concreta, etcétera, etcétera. Dicho esto, por lo tanto, ya tenemos que el valor de referencia va a ser a partir de ahora la base mínima de tributación, base imponible mínima de tributación. ¿Y desde cuándo se aplica? Pues se va a aplicar desde el 1 de enero de este año 2022. Por consiguiente, si alguien hizo un contrato de reserva privada de compraventa en el mes de diciembre y ahora formaliza la escritura pública en este mes de febrero, que estamos hoy a día 1 de febrero, por consiguiente, en este caso, habrá que tener en cuenta el valor de referencia porque el hecho imponible ocurre cuando se tramita la propiedad con la escritura pública. Sin embargo, si estamos ante un fallecimiento acaecido en el mes de octubre y ahora formalizamos la herencia ante notario y pagamos los impuestos, el hecho imponible realmente ocurrió, porque así lo dice la legislación, con el fallecimiento del causante y por lo tanto no será de aplicación el valor de referencia y estaremos ante una situación de la legislación anterior. ¿A qué comunidades autónomas se aplica? A Castilla y León se aplica porque, si bien es verdad que la gestión del tributo es competencia de las comunidades autónomas, sin embargo, la fijación de la base imponible es competencia exclusiva estatal, salvo algunas comunidades como el País Vasco y Navarra que tienen competencia en esta materia. ¿Y cómo puedo averiguar o conocer cuál es el valor de referencia? Porque va a ser importante a la hora de negociar y determinar y pagar impuestos. Pues bien, si nos metemos a través de cualquier buscador de Internet en la página de sede electrónica del catastro, se nos abrirá una pestaña donde veremos en la parte superior derecha una ventana que dice valor de referencia. Picamos ese valor de referencia y nos encontramos una posibilidad de selección que se nos habla de una selección de posibilidades. Iremos a la consulta de valor de referencia. En esa consulta de valor de referencia se nos abrirá una nueva ventana donde tendremos que identificarnos, porque antes hemos dicho que es de acceso libre, pero lógicamente para un control tenemos que identificarnos para que no haya abusos. La forma de identificarnos a través del DNI, el nombre y unos datos que aparecen en cada carnet de identidad, o bien a través del certificado digital o a través del sistema clave, es decir, PIN 24 horas o clave permanente. También cabe otros medios como es a través de conocer este valor catastral a través de la línea directa de unos teléfonos que existe en el catastro, o bien también a través de acudir en presencia, siempre previa cita, a la sede territorial del catastro. Una vez que nos hemos metido con nuestros datos, los hemos introducido, se nos abrirá una pestaña donde nos pedirá para qué queremos conocer ese valor de referencia. Yo en este caso he puesto efectos informativos, pero puede ser también para el cálculo del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados o para cálculo del impuesto de sucesiones y donaciones. Nos pide el NIF y la referencia catastral. La referencia catastral, si no la conocemos, que siempre aparece en el recibo del IBI, pues podemos conocerlo a través de una pestaña que se abre aquí también como posibilidad de conocer metiendo la calle, el número de la localidad, etcétera.
A continuación se nos abrirá ya una nueva pestaña donde nos aparece la referencia catastral, la localidad, el destino, en este caso residencial, la fecha de valor. Lógicamente hay que meter no la fecha en que uno quiere saber el valor, sino la fecha del hecho imponible, de cuándo se va a hacer la operación. Y finalmente el valor de referencia, en este caso 130.900 y pico euros. Picamos en el certificado de valor de referencia y se nos emite un certificado catastral de valor de referencia. Este es el valor de referencia que va a tener en cuenta la Administración para el pago de los impuestos. ¿Qué pasa si no declaro el valor catastral? Perdón, el valor de referencia. En este caso puede suponer que el valor de referencia sea inferior al valor declarado en la escritura, y entonces si declaro el valor declarado en la escritura, pues no hay problema, he cumplido con la ley. Si por el contrario el valor de referencia es superior al valor declarado en la escritura y sin embargo me limito a poner ese valor inferior de la escritura, pues entonces no estoy cumpliendo la ley, y la consecuencia es que de oficio la Administración va a pasarnos una liquidación y tiene otras dos posibles consecuencias: que nos imponga una sanción que hasta ahora no existía, porque lo que sucedía era que si declarábamos, autoliquidábamos por el valor declarado, la Administración podía comprobar, nos exigiría intereses, pero no sanciones, hasta que dejáramos de pagar una vez el resultado de la comprobación de valores. Sin embargo, de aquí, desde el mismo momento en que hacemos la autoliquidación, sin coger el valor de referencia, si es superior al declarado, tendremos posibilidad de sanción. Y además hay otra novedad que es importante para las personas que están introducidas en esta materia, y es que al ya no haber comprobación de valores por la Administración, nos va a impedir poderlo discutir a través de la tasación pericial contradictoria, que era una forma de bajar o ir contra esa comprobación de valores. ¿Y qué sucede si no hay valor de referencia del inmueble? Porque hasta ahora el valor de referencia se ha establecido para los inmuebles urbanos y para los rústicos sin construcciones, y además dentro de los inmuebles urbanos hay algunos que tampoco tienen valor de referencia. ¿Por qué? Pues porque estén de revisión, etc. En ese caso nos dice la legislación que tenemos que declarar la mayor de las siguientes magnitudes: valor declarado en escritura o valor de mercado. Y otra vez estamos con la indeterminación, porque en estos casos podrá ser comprobado ese valor por la Administración, como lo éramos hasta ahora. ¿Y cómo podemos recurrir a este valor de referencia? Pues bien, si hacemos una operación de donación, de venta, y liquidamos de acuerdo con el valor el mayor valor de referencia, porque supera al valor declarado, en ese caso podremos pedir una rectificación de la autoliquidación. Si por el contrario liquidamos por debajo de lo establecido, es decir, no cogemos el valor de referencia cuando sea mayor, sino que cogemos el valor declarado, en ese caso la Administración nos va a pasar una liquidación, y ante esa liquidación podemos interponer un recurso económico-administrativo ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional, y potestativamente y previamente un recurso de reposición. Por otra parte, en este caso lo tendremos muy difícil, porque hemos visto que la ley dice que el valor de mercado se considera en los bienes inmuebles el valor de referencia. Por lo tanto, tendremos que luchar ante ese valor de referencia con todas las armas que podamos: dictámenes periciales, fotografías, pues todas las posibilidades, cualquier medio de prueba emitido en derecho. Además, decíamos antes que todos los años, a final de año, se va a publicar unas resoluciones en las que se aprueba o se individualiza el valor de referencia para cada inmueble. En ese caso, habrá un plazo de un mes para hacer alegaciones o reclamaciones que podrán interponerse ante el Tribunal Económico Administrativo Central, o potestativamente y con carácter previo ante la Dirección General del Catastro. Lógicamente, contra estas resoluciones que habrá actuaciones judiciales. Ello no obsta que para cualquier momento podamos ir contra, realizar alegaciones a los valores de referencia a través de rectificaciones del catastro por no estar de acuerdo con la medida, el destino que se ha dado a nuestros bienes, etc. Es curioso que se apruebe ahora esta normativa cuando una normativa muy parecida se ha aplicado en Castilla-La Mancha y se ha declarado nulo por el Tribunal Superior de Justicia de dicha comunidad en sentencia 27 de mayo y 20 de octubre de 2020. ¿Por qué? Porque considera que no está perfectamente determinado el valor teniendo en cuenta las características individuales de los bienes. Veremos a ver qué ocurre. Por último, muy breve referencia, que también el valor de referencia hay que tenerlo en cuenta
para el impuesto de la renta de personas físicas, concretamente en las ganancias patrimoniales, cuando estas ganancias patrimoniales deriven de operaciones de transmisiones onerosas, por ejemplo una compraventa. En esos casos no hay que coger el valor de referencia, sino mantiene la legislación que es el valor real, por tanto comparación entre valores de adquisición declarados y de transmisión declarados. Sin embargo, cuando son lucrativas, por ejemplo una donación, sí nos remite al impuesto de sucesiones y donaciones y por lo tanto sí tenemos que coger el valor de referencia. Lo mismo ocurre en la plusvalía municipal. Cuando se trata de transmisiones onerosas, podremos mantener el sistema, y hay dos sistemas tras la última reforma, tras la sentencia famosa del Tribunal Constitucional del 27 de octubre del año pasado, y puede ser objetivo a través del valor catastral o el valor real por comparación de valor de adquisición y transmisión. En este caso, en transmisiones onerosas, cogeremos realmente los valores declarados en adquisición y transmisión, mientras que en las lucrativas, como las donaciones, se cogerá también el valor de referencia. Por último, queremos destacar algunas ventajas que ofrece el valor de referencia, no sin antes decir que está afectando al mercado inmobiliario. Por un lado, estamos viendo gente que ha pactado un precio, pues al ver que el valor de referencia es inferior, pues el vendedor pues le parece que es poco y ya pues entran en discusión, y al revés, cuando el comprador ve que está comprando por un precio superior al valor de referencia, pues también entran en discusión. Para sí mismo, el valor de referencia encarece las operaciones. ¿Por qué? Porque aunque las partes hayan pactado un precio que ellos han considerado de mercado, cuando llega el valor de referencia y es superior, va a tener que pagar el comprador si es una compra más impuestos. Y por otra parte, ya se está diciendo que los notarios y registradores aplican sus aranceles teniendo en cuenta el valor fiscal. Antes el valor fiscal era el valor declarado en principio, salvo comprobación de la administración, que no se metían los notarios en ello. Sin embargo, ahora dicen que es el valor de referencia, por lo tanto los notarios pueden cobrar por el valor de referencia o por el valor declarado, el que sea mayor a efectos fiscales. Por otra parte, me temo, y me parece que es algo que debemos ya ir diciendo, que a pesar de que todo lo que se ha luchado y que prácticamente estaba desapareciendo el dinero B en estas transmisiones, pues va a florecer otra vez, porque si las partes pactan un precio y ven que el valor de referencia es inferior, le va a entrar ganas, voy a decirlo así, a estas partes a poner el valor de referencia en la escritura para tener que pagar menos impuestos el comprador en la transmisión o el adquirente como donatario, y por otra parte el vendedor pues en las ganancias patrimoniales de renta pues tendrá menos incremento. Y decíamos que existe alguna ventaja, y es verdad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en una transmisión lucrativa, como es una donación, pues podemos poner, no sabemos qué precio poner, pues ponemos el valor de referencia y por consiguiente podemos tener un ahorro en determinados casos, y además puede interesarnos cuando sea superior, puede interesarnos para después posibles transmisiones tener menos incremento patrimonial. Dicho esto, también es verdad que supone una gran ventaja en cuanto a tranquilidad. Es decir, hasta ahora, siempre que hacíamos una venta, una donación, cualquier transmisión, una hipoteca, venía la administración, nos comprobaba las autoliquidaciones y al año, a los 2, 3 años, nos venía con una nueva receta diciendo que teníamos que pagar más. Ahora ganamos en tranquilidad en cuanto que si declaramos, conforme dice la ley, el valor de referencia si es superior o el valor declarado si es superior, en ese caso estaremos con la tranquilidad de que no va a haber revisión de la comprobación, no va a haber comprobación de valores. Bueno, pues esperamos que haya sido de utilidad y muchas gracias. Hasta la próxima vez.